Era una noche perfecta para un viaje. El cielo estaba despejado, la luna brillaba intensamente y las estrellas iluminaban la carretera desierta. Julio y María, una joven pareja apasionada por las aventuras, decidieron tomar la carretera para visitar un pequeño pueblo histórico a unas pocas horas de distancia. La idea de viajar de noche les emocionaba, pues la tranquilidad y el misterio de las rutas nocturnas siempre los habían atraído. Con la música suave sonando en la radio, conversaban y reían, compartiendo historias y sueños. Las luces de la ciudad quedaron atrás y la oscuridad comenzó a envolver el coche. La carretera parecía una larga alfombra negra que cortaba el vasto campo a su alrededor. Los faros iluminaban solo unos pocos metros por delante, creando un contraste fascinante entre luz y sombra. Todo parecía perfecto hasta que, sin previo aviso, una espesa niebla comenzó a formarse alrededor del coche. Julio, con la mano firme en el volante, disminuyó la velocidad, intentando mantener la calma. María lo miró, percibiendo la tensión repentina en el ambiente. La niebla era densa, casi sobrenatural, y parecía engullir la carretera. Mientras avanzaban lentamente, el silencio se apoderó del entorno, solo interrumpido por el sonido apagado de los neumáticos sobre el asfalto. La radio empezó a chisporrotear, perdiendo la sintonía, y el ambiente tranquilo del viaje dio paso a una sensación de miedo. Estaban solos, en medio de la nada, envueltos por una niebla que parecía tener vida propia. La densa niebla hacía que la visibilidad fuera casi nula. Julio y María estaban cada vez más nerviosos, lo que era evidente en sus miradas rápidas y manos inquietas. De repente, una figura apareció al borde de la carretera. Julio frenó bruscamente, y el coche derrapó un poco antes de detenerse casi al borde de la vía. Allí, en la penumbra creada por los faros, una figura solitaria estaba de pie. Era una mujer, vestida con un largo vestido blanco, cuyo tejido ondeaba ligeramente en la brisa nocturna. Su rostro estaba parcialmente cubierto por su cabello oscuro y despeinado, y su postura encorvada transmitía una profunda tristeza. María bajó la ventana, dudosa. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? La mujer no respondió de inmediato. Simplemente levantó la cabeza lentamente, revelando unos ojos vacíos y una mirada perdida que hizo que a María se le erizara la piel. Sin otra opción y con un instinto de ayudar, Julio y María decidieron ofrecerle un aventón. La mujer subió al coche. Su perfume era una mezcla extraña de flores y algo indescriptible, casi como el olor de la propia noche. Cuando se sentó en el asiento trasero, finalmente susurró con una voz etérea: «Gracias, estoy tratando de volver a casa». El silencio volvió a dominar el coche. Julio y María intercambiaron miradas desconfiadas por el espejo retrovisor, pero decidieron seguir adelante. La mujer parecía inofensiva, aunque perturbadora. A medida que avanzaban por la carretera envuelta en niebla, la sensación de inquietud aumentaba, y la presencia de la mujer en el asiento trasero hacía que cada kilómetro pareciera más largo y sombrío. La carretera se extendía delante de ellos, una franja oscura y aparentemente interminable, cortando el velo de niebla que insistía en no disiparse. Julio conducía en silencio, la tensión visible en cada músculo de su cuerpo. María miraba por la ventana, sus pensamientos un torbellino de preguntas y temores. La presencia de la mujer en el asiento trasero, aún sin nombre y casi espectral, hacía que el aire dentro del coche fuera pesado y opresivo. Mientras avanzaban, el paisaje a su alrededor parecía más desolado. No había señales de vida, ni casas, ni luces a lo lejos. Solo la oscuridad interminable y la niebla que danzaba al ritmo del viento. La radio, ahora completamente fuera de sintonía, emitía solo estática, aumentando la sensación de aislamiento y misterio. De repente, la mujer en el asiento trasero comenzó a murmurar algo. Su voz, baja y trémula, sonaba como un lamento distante. María se giró lentamente, intentando entender lo que decía. «Mi casa está cerca, justo ahí», susurró la mujer, señalando hacia un punto indeterminado en la oscuridad. Su dedo parecía indicar un camino que solo ella podía ver. Julio, con el corazón en un puño, decidió seguir la indicación de la mujer. Giró el coche hacia un camino de tierra que apenas se distinguía en la niebla. El camino era irregular, sacudiendo el coche con cada bache y piedra. La sensación de que se alejaban cada vez más de la seguridad era palpable, pero algo en la voz de la mujer les impulsaba a continuar. A medida que avanzaban, la niebla se volvía aún más espesa. Los faros del coche apenas conseguían penetrar unos metros adelante, creando un túnel de luz en medio de la oscuridad.
Con cada curva el miedo crecía, y la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder flotaba en el aire. Finalmente, en medio de la niebla, apareció la silueta de una antigua casa de campo. Sus contornos eran indistintos, pero la estructura parecía abandonada hace mucho tiempo. La mujer en el asiento trasero soltó un suspiro profundo, como si estuviera aliviada por haber llegado por fin. «Es aquí», dijo ella, con una certeza inquietante. Julio detuvo el coche frente a la casa, su corazón latiendo descontroladamente. María le agarró la mano, buscando consuelo y valentía. La mujer abrió la puerta del coche y salió, moviéndose con una gracia casi sobrenatural. Se detuvo en la entrada de la casa, volviéndose para mirarlos una última vez. «Gracias por traerme de vuelta», dijo ella, con una sonrisa triste que nunca llegó a sus ojos. En un abrir y cerrar de ojos, la niebla pareció engullirla, y desapareció tan misteriosamente como había aparecido. El silencio que siguió a la partida de la mujer era ensordecedor. Julio y María se quedaron sentados en el coche, atónitos e incrédulos. La casa frente a ellos, envuelta en niebla, parecía aún más siniestra ahora que estaban solos nuevamente. Julio apagó el motor, y el sonido del coche se desvaneció, dejando solo el leve susurro del viento y el crujido de las hojas. «Debemos irnos», dijo María finalmente, rompiendo el silencio con su voz temblorosa. Julio asintió, pero algo en el ambiente le hacía dudar. Había una sensación de que estaban siendo observados, una presencia invisible que permeaba el aire. Encendió el coche de nuevo y maniobró para salir de allí, pero tan pronto como comenzaron a alejarse, el motor dio un chasquido y se apagó. Julio intentó arrancar varias veces, pero el coche permaneció inmóvil, como si algo lo retuviera allí. «Esto no está pasando», murmuró Julio, tratando de mantener la calma. María miró a su alrededor, sus ojos abiertos de par en par por el miedo. «¿Qué vamos a hacer? No podemos quedarnos aquí», dijo, su voz temblando. Julio sacó su móvil, pero no había señal. Estaban aislados, atrapados en ese lugar extraño y aterrador. De repente, una luz tenue parpadeó dentro de la casa. Era como si alguien hubiera encendido una vela o una linterna. «¿Viste eso?», preguntó María, tu voz casi en un susurro. Julio miró fijamente hacia la casa, tratando de discernir si sus ojos le estaban engañando. La luz parpadeó de nuevo, esta vez más fuerte, y luego desapareció. «Necesitamos comprobarlo», dijo Julio, aunque la idea le llenaba de pavor. Salieron del coche, sus linternas iluminando el camino. La niebla parecía más densa alrededor de la casa. Cada paso que daban resonaba como un trueno en el silencio de la noche. Al acercarse a la entrada, la puerta de la casa chirrió y se abrió lentamente, como si los invitara a entrar. Julia dudó, pero María lo agarró con firmeza, mostrando un coraje inesperado. «Vamos a acabar con esto», dijo. Juntos cruzaron la puerta. El interior de la casa era un reflejo de su exterior, viejo, polvoriento y lleno de telarañas. El olor a moho y decadencia era fuerte, y el aire parecía más frío allí dentro. La luz que habían visto ya no era visible, pero la sensación de ser observados era intensa. «¿Hay alguien aquí?», llamó Julio, su voz resonando en los pasillos vacíos. No hubo respuesta. Caminaron por el vestíbulo, sus linternas iluminando muebles antiguos y abandonados. En una de las esquinas, una mecedora se movía lentamente, como si alguien acabara de levantarse de ella. Al explorar más a fondo, encontraron un viejo retrato colgado en la pared. Era la imagen de una mujer joven, vestida de blanco, con una mirada triste y familiar. «Es ella», susurró María, reconociendo a la mujer que habían encontrado en la carretera. «¿Pero cómo es posible?». Antes de que pudieran pensar más, un ruido fuerte vino del piso de arriba, como si algo pesado hubiera caído. El corazón de Julio se aceleró y miró a María, que estaba igualmente asustada. «Vámonos de aquí», dijo él, tirándola hacia la salida. Pero tan pronto como se giraron, la puerta se cerró de golpe, y el sonido de pasos pesados comenzó a descender por las escaleras. Estaban atrapados, y la sensación de peligro inminente era abrumadora. Con cada paso que los sonidos se acercaban, Julio y María se preparaban para enfrentar lo que fuera que estuviera por venir, sintiendo que estaban al borde de un enfrentamiento con lo desconocido. Los pasos resonaban en la casa, cada vez más cerca, reverberando como un tambor de guerra en el silencio opresivo. Julio y María se miraron, el pánico evidente en sus rostros. No tenían a dónde correr. La única salida estaba bloqueada, y la casa parecía querer mantenerlos allí, como prisioneros de una pesadilla. De repente, la figura de una mujer bajó las escaleras,
No era la misma mujer que habían encontrado en la carretera. Esta tenía una apariencia mucho más perturbadora. Su piel era pálida como la cera, sus ojos hundidos y sin vida, y su vestido estaba sucio de sangre y rasgado, como si hubiera salido de una tumba. Más que caminar, flotaba, moviéndose con una gracia sobrenatural que desafiaba la lógica. María agarró el brazo de Julio con fuerza, su cuerpo temblando de miedo. ¿Qué es eso?, susurró, su voz casi inaudible. Julio no tenía respuesta. Sus ojos estaban fijos en la aparición, el terror paralizando cada fibra de su ser. La mujer fantasmal se detuvo al final de las escaleras, sus ojos vacíos fijos en Julio y María. Por un momento que pareció eterno, no sucedió nada. Luego levantó una mano huesuda y señaló hacia un pasillo oscuro a su derecha. El mensaje era claro, debían seguir ese camino. Sin alternativa, Julio y María comenzaron a caminar lentamente por el pasillo indicado. El suelo de madera crujía bajo sus pies, cada paso un recordatorio siniestro de su situación desesperada. El pasillo parecía extenderse infinitamente, las paredes cubiertas de retratos antiguos que parecían observarlos con ojos acusadores. Finalmente, llegaron a una puerta al final del pasillo. Julia dudó, su mano flotando sobre el pomo oxidado. María estaba a su lado, respirando rápido y de manera irregular. «Tenemos que hacerlo», dijo ella, intentando sonar valiente. Julio tomó una profunda respiración y giró el pomo. La puerta se abrió con un chirrido y al otro lado encontraron una habitación pequeña y oscura, iluminada por una tenue luz que provenía de una lámpara de aceite en una mesa. La habitación estaba llena de objetos antiguos y polvorientos, como si no hubiera sido tocada en décadas. En el centro de la habitación, sobre una mesa, había un libro viejo y grueso, con una cubierta de cuero gastada. Parecía un diario. María lo abrió con cuidado, sus manos temblando. Las páginas estaban llenas de escritos a mano, con tinta desvanecida. Una entrada en particular llamó su atención. 23 de octubre de 1923. He sido atrapada en esta casa por lo que parece una eternidad. Mi espíritu no encuentra descanso. Si alguien alguna vez encuentra esto, sepan que la llave para liberarme está en el colgante que llevo alrededor de mi cuello. Solo así podré encontrar la paz. María y Julio intercambiaron una mirada significativa. Sabían lo que tenían que hacer. Salieron de la habitación y regresaron al pie de las escaleras. La mujer fantasmal todavía estaba allí, observándolos con sus ojos vacíos. Julio se acercó lentamente, extendiendo la mano para alcanzar el colgante que colgaba de su cuello. La mujer no se movió. Cuando Julio tomó el colgante, la mujer cerró los ojos y con un suspiro de alivio, su forma comenzó a desvanecerse lentamente en la niebla. La casa se sintió diferente, como si un peso hubiera sido levantado. Julio y María se miraron, sabiendo que habían liberado a un alma atormentada. Regresaron al coche, y esta vez el motor arrancó sin problemas. Mientras se alejaban, la casa quedó atrás, envuelta nuevamente en la niebla, pero ahora parecía más tranquila, como si finalmente hubiera encontrado la paz. Julio giró el pomo y la puerta se abrió con un largo y lastimero gemido. La habitación más allá era pequeña y oscura, iluminada solo por una tenue luz que se filtraba a través de una ventmaria cubierta de polvo. En el centro de la habitación había una cama antigua, y sobre ella el cuerpo de una mujer. Ella estaba acostada de espaldas, con el rostro mirando hacia el techo. Julio y María se acercaron cautelosamente, y al llegar más cerca, se dieron cuenta de que era la misma mujer del retrato y de la carretera. Pero ahora parecía estar en paz, con los ojos cerrados como si estuviera durmiendo. Una sensación de alivio y tristeza los invadió. No sabían qué había sucedido ni por qué estaban allí, pero de alguna manera sentían que habían cumplido un papel importante. De repente, la figura fantasmal apareció nuevamente, esta vez al lado de la cama. Ella miró a Julio y María con una expresión que, de alguna manera, parecía agradecida. Antes de que pudieran reaccionar, la niebla comenzó a disiparse y la figura se desvaneció en el aire, como un soplo de viento. La casa también parecía cambiar. El aire se volvió menos opresivo y el silencio menos amenazador. Era como si se hubiera levantado un peso y la oscuridad ya no fuera tan aplastante. Julio y María, todavía aturdidos, se giraron para salir de la habitación. Al llegar al pasillo, la puerta principal estaba abierta y el camino frente a ellos era visible nuevamente. Corrieron hacia el coche. El motor arrancó sin problemas esta vez. Sin mirar atrás, se fueron rápidamente, con el corazón aún latiendo descontroladamente,
pero con la sensación de haber sobrevivido a algo mucho más grande de lo que podían comprender. Al alejarse, la vieja casa se hacía cada vez más pequeña en el espejo retrovisor, hasta desaparecer completamente en la distancia. Julio y María sabían que esa noche quedaría grabada en sus memorias para siempre, un recuerdo del encuentro con lo desconocido que cambió sus vidas para siempre. Aceleraron por el camino de tierra, la mente de ambos todavía atrapada en los acontecimientos sobrenaturales de la casa. El coche avanzaba a trompicones, y la niebla, que antes parecía disiparse, de repente se volvió a espesar, envolviendo el vehículo como un manto espectral. El sonido de los neumáticos triturando la grava era lo único que rompía el silencio opresivo. «Necesitamos salir de aquí lo más rápido posible», dijo Julio, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. María, con los ojos fijos en la carretera, asintió en silencio, tratando de controlar su respiración rápida e irregular. Con el coche avanzando por la carretera desierta, la tensión en el aire comenzó a disminuir, pero Julio y María sabían que todavía había algo profundamente incorrecto. La sensación de ser observados persistía, y la tranquilidad momentánea parecía una frágil ilusión. La noche estaba lejos de terminar. A medida que avanzaban, una nueva sensación los invadió, una presencia invisible y misteriosa. Era como si la carretera tuviera su propia conciencia, observándolos, esperando. Y en algún lugar en la oscuridad, algo o alguien acechaba, listo para revelar el verdadero secreto de esa carretera maldita. Conforme seguían por la carretera desierta, Julio y María se sentían como si estuvieran siendo arrastrados hacia una oscuridad implacable. La atmósfera a su alrededor parecía pesar como un manto pesado, y la niebla persistente parecía tener vida propia, envolviendo el coche en un abrazo frío y sofocante. Cada curva de la carretera revelaba más oscuridad y misterio. La vegetación al costado del camino parecía crecer más densa y opresiva, y los faros del coche apenas iluminaban la carretera frente a ellos. La sensación de ser observados no disminuía. Por el contrario, parecía crecer con cada minuto. De repente, un débil resplandor verdoso apareció a lo lejos. Era una luz tenue, como la de una lámpara antigua, balanceándose suavemente con el viento. Julio se preguntó, ¿qué será eso? Su respiración era agitada. Siguieron la luz hasta una antigua construcción, una pequeña casa que parecía haber sido abandonada durante décadas. Sus paredes de madera estaban cubiertas de musgo y enredaderas, y la luz tenue provenía de una memoria rota, donde una solitaria vela ardía. Era la misma casa de antes, pero ¿cómo podía ser posible? La puerta ahora estaba entreabierta, rugiendo suavemente con el viento. Al recuperar la conciencia, la luz de la linterna iluminó el interior sombrío y polvoriento de la casa. El olor a moho y humedad era intenso, y el suelo estaba cubierto de hojas secas y telarañas. Julio y María intercambiaron miradas, el miedo reflejado en sus ojos. No tenían otra opción. Lentamente caminaron hacia la entrada, sus pasos resonando en el suelo de madera. La casa parecía respirar a su propio ritmo, sus paredes llenas de secretos y sombras. Mientras cruzaban el umbral, una sensación de déjà vu los invadió. Era como si estuvieran atrapados en un ciclo interminable, una pesadilla de la que no podían escapar. La luz de la vela parpadeó, proyectando sombras danzantes en las paredes. María se aferró al brazo de Julio, buscando consuelo y seguridad en su toque. «Tenemos que encontrar una salida», dijo Julio en voz baja, su voz apenas un susurro en el silencio opresivo. María asintió, sus ojos explorando cada rincón de la habitación en busca de alguna pista, alguna señal de que no estaban solos. De repente, un ruido proveniente del piso superior rompió el silencio. Era un sonido de arrastre, como si algo pesado se moviera lentamente. Julio y María se miraron, el pánico aumentando en sus corazones. Sabían que tenían que investigar, aunque el miedo los paralizara. Con pasos cautelosos, comenzaron a subir las escaleras, el crujido de los escalones resonando en la oscuridad. La sensación de ser observados se intensificó. Cada sombra parecía cobrar vida. Al llegar al piso superior, la visión de una figura etérea los esperaba al final del pasillo. Era la misma mujer, pero ahora su presencia parecía más sólida, más real. «¿Quién eres?», preguntó María, su voz temblando. La figura levantó una mano, señalando una puerta al final del pasillo. Julio y María entendieron que debían seguir su indicación. Se acercaron a la puerta, el corazón latiendo desbocado en sus pechos. Al abrirla, encontraron una habitación llena de antigüedades y recuerdos olvidados.
En el centro de la habitación, sobre una mesa, había una caja antigua cerrada con un candado. La mujer espectral se acercó a ellos, sus ojos llenos de una tristeza infinita. «La llave», susurró, señalando el colgante que Julio todavía sostenía. Julio insertó la llave en el candado, y con un clic, la caja se abrió. Dentro encontraron un diario antiguo, con páginas amarillentas por el tiempo. Al hojear las páginas, descubrieron la historia de la mujer, una trágica narración de amor, pérdida y maldición. «Ahora sabes la verdad», dijo la mujer, su voz un eco en el viento. «Libérame». Con esas palabras, su figura comenzó a desvanecerse, la niebla disipándose a su alrededor. Julio y María se quedaron en silencio, sintiendo que finalmente habían cumplido con su misión. Cerraron el diario y se miraron, la conexión entre ellos más fuerte que nunca. Al salir de la casa, el aire se sintió más ligero, y la carretera frente a ellos parecía menos amenazante. Subieron al coche y con una última mirada a la casa, arrancaron el motor. La noche había sido larga y llena de terror, pero sabían que habían sobrevivido a algo mucho más grande de lo que podían comprender. Con el amanecer asomando en el horizonte, dejaron atrás la casa y su oscura historia, listos para enfrentar lo que el futuro les deparara. En el centro de la habitación había una mesa llena de objetos antiguos y amarillentos. Encima de ella, un diario estaba abierto, con páginas gastadas y descoloridas. Esta vez, el interior de la casa parecía diferente. Julio y María se acercaron y Julio comenzó a leer las anotaciones con voz temblorosa. En los últimos años, el camino se ha vuelto cada vez más maldito. Aquellos que se aventuran en él nunca regresan igual. Diste un pacto antiguo, hecho hace generaciones, para proteger un terrible secreto enterrado en lo profundo del bosque. La maldición se alimenta del miedo y la confusión, manteniendo a los curiosos alejados de la verdad. El diario continuaba describiendo la historia de una familia que había construido la casa y lanzado una maldición sobre el camino para proteger un tesoro oculto. Según el relato, el camino había sido maldito para salvaguardar un antiguo artefacto con el poder de controlar fuerzas sobrenaturales. Mientras Julio leía, un sonido creciente de susurros comenzó a llenar el espacio alrededor de ellos. Era como si el ambiente mismo reaccionara al descubrimiento, con las paredes de la casa vibrando y las sombras moviéndose inquietantemente. María miró por la ventana. María rota. Vio una figura acercándose, envuelta en niebla y sombra. «Julio, mira», clamó, su corazón latiendo con fuerza. La figura se acercaba lentamente, con formas distorsionadas e indistintas. Era como si la propia maldición se estuviera manifestando ante ellos. El sonido de los susurros aumentaba, y la luz de la vela comenzó a parpadear. Julio y María se miraron, sabiendo que necesitaban actuar rápidamente. El diario hablaba de un ritual en el que el responsable del pacto debía matar a todos los miembros de la familia para servirlos como ofrenda. Y además, cada año en la misma fecha, más almas debían ser ofrecidas para mantener el pacto. También mencionaba cómo romper la maldición, pero los detalles estaban incompletos, como si nunca se hubieran revelado por completo. Desesperados, comenzaron a buscar en la casa cualquier pista que pudiera ayudarlos a entender el ritual y escapar de allí. Encontraron un viejo altar en el fondo de la sala, cubierto de símbolos y objetos extraños. Había una caja de madera cerrada sobre el altar, y tras algunas dificultades, Julio logró abrirla. Dentro había un antiguo medallón con un símbolo. «Esto debe ser importante», dijo María, tomando el medallón con cuidado. Julio siguió hojeando el diario, tratando de encontrar más información sobre cómo romper la maldición. «Aquí está», dijo finalmente. «Necesitamos destruir el medallón en el corazón del bosque, donde se hizo el pacto. Es la única manera de liberar las almas atrapadas y acabar con la maldición». María sintió, sujetando el medallón con firmeza. «Debemos ir ahora», dijo, con determinación en su voz superando el miedo. «Vamos a terminar con esto de una vez por todas». Corrieron de vuelta al coche, con la niebla aún densa a su alrededor. Siguieron las instrucciones del diario, conduciendo hasta el bosque donde había comenzado el camino maldito. La tensión aumentaba con cada kilómetro, y la sensación de ser observados se intensificaba. Al llegar al corazón del bosque, encontraron un círculo de piedras antiguas, cubiertas de musgo y símbolos grabados. «Este debe ser el lugar», dijo Julio, mirando a su alrededor con cautela. María sostuvo el medallón sobre el círculo de piedras y con un tremendo esfuerzo lo arrojó al centro.
Hubo un brillo intenso, y el aire a su alrededor pareció vibrar con una energía poderosa. El suelo tembló y un grito sobrenatural resonó en el bosque, como si las almas aprisionadas finalmente fueran liberadas. La niebla comenzó a disiparse y la sensación de opresión disminuyó. Julio y María observaron en silencio mientras la energía alrededor del círculo de piedras se desvanecía hasta desaparecer por completo. «Lo logramos», dijo Julio, respirando aliviado. «Terminamos con la maldición». Volvieron al coche, exhaustos pero aliviados. Al conducir de vuelta por el camino, la sensación de peligro y miedo desapareció completamente. El amanecer comenzaba a despuntar en el horizonte, trayendo nueva esperanza y un sentimiento de libertad. Julio y María sabían que la experiencia los había cambiado para siempre, pero estaban listos para enfrentar el futuro juntos. El camino que antes parecía maldito ahora estaba claro y tranquilo, y sabían que la aventura de esa noche sería una historia que contarían para siempre. Un recuerdo de valentía y determinación ante lo desconocido. «Quizás esto sea la clave», dijo Julio, sosteniendo el medallón con firmeza. La figura en el exterior estaba casi en la puerta, y la sensación de peligro inminente era palpable. Con el medallón en mano, intentaron hacer cualquier cosa para romper el pacto. La luz de la vela parpadeó nuevamente y un viento helado atravesó la cabaña. La figura exterior parecía disolverse en la niebla, y los murmullos comenzaron a desvanecerse. Era como si la misma casa estuviera ayudando a disipar la maldición. La sensación de opresión empezó a disiparse. La cabaña parecía más clara, y la niebla exterior se alejaba lentamente. Julio y María sintieron un profundo alivio, como si la presión sobre ellos finalmente estuviera siendo levantada. Sin darse cuenta, ahora formaban parte de la casa, del pacto y del ritual. Salieron de la cabaña y regresaron al coche. La carretera frente a ellos parecía menos amenazadora, y la sensación de ser observados disminuía con cada kilómetro recorrido. Pero entonces vieron cuerpos colgando, ya descompuestos. Había dos mujeres, las mismas que habían visto antes, una niña aún sosteniendo su muñeca rasgada y cubierta de barro, y una joven pareja. Eran ellos, yaciendo en el suelo cubiertos de sangre y polvo. Habían enfrentado el terror y descubierto la verdad oculta del camino maldito. Pero la experiencia los había marcado y los había atrapado para siempre. La maldición y sus secretos siempre estarían allí, esperando a aquellos que se atrevieran a desafiar lo desconocido de nuevo. Sin entender qué estaba pasando, los dos salieron corriendo hacia la carretera. A medida que la carretera se desplegaba ante ellos, comenzaron a notar que las señales de vida eran cada vez más escasas. Los árboles alrededor parecían inclinarse hacia el camino, como si los estuvieran observando. La luna, que antes estaba oculta, ahora parecía Master María, su luz fría e implacable, iluminando la carretera con un resplandor espectral. Entonces, algo extraño sucedió. Figuras encapuchadas comenzaron a aparecer entre los árboles, sus siluetas indistintas moviéndose lentamente hacia la carretera. «Julio, mira», gritó María, el pánico evidente en su voz. Las figuras se estaban acercando, la luz de la luna reflejándose inquietantemente en sus capuchas oscuras. El sonido de pasos suaves y rítmicos empezó a llenar el aire. Las figuras encapuchadas estaban ahora alrededor de ellos, formando un círculo. Sus rostros estaban ocultos en las sombras de sus capuchas, pero Julio y María podían sentir que los miraban con una presencia amenazante. Con un movimiento casi ritualístico, las figuras comenzaron a murmurar palabras en un idioma antiguo e incomprensible. El sonido era hipnótico y perturbador, como un canto fúnebre que parecía penetrar en sus almas. María intentó huir, pero estaba paralizada, como si formara parte de la extraña ceremonia. De repente, una de las figuras avanzó un paso y levantó una mano, sosteniendo una antigua caja de madera. La abrió lentamente, revelando un resplandor cálido y rojizo que parecía enmarear desde dentro. Las figuras comenzaron a entonar un cántico creciente, y el resplandor de la caja aumentó, envolviéndolo todo en una luz roja siniestra. Julio y María intentaron protegerse, cubriéndose los ojos con las manos. La luz parecía atravesar sus párpados, quemando sus retinas con un calor intenso. Un sonido ensordecedor llenó el espacio, como si el propio camino estuviera gritando en agonía. De repente el silencio lo invadió todo. La luz roja se extinguió y las figuras encapuchadas desaparecieron. Julio y María, aún aturdidos, miraron a su alrededor y vieron que estaban de vuelta en la carretera desierta.
pero algo estaba terriblemente mal. La carretera parecía cambiar ante sus ojos, retorciéndose y convirtiéndose en un laberinto interminable. Estaban de regreso al inicio del camino maldito, y la sensación de haber sido engañados por alguna fuerza oculta era abrumadora. Las figuras encapuchadas los habían llevado de vuelta. La maldición nunca termina, se adapta, y siempre estarás de vuelta a donde empezaste. Julio y María se miraron, el terror reflejado en sus ojos. La carretera delante de ellos parecía haberse transformado en una pesadilla interminable, un ciclo de terror que los mantendría atrapados para siempre. Mientras caminaban por la carretera que parecía no tener fin, una nueva verdad se instalaba. Se habían convertido en parte de la maldición, condenados a vivir allí eternamente. Si has llegado hasta aquí, eres un verdadero fanático de las historias que desafían la lógica y exploran los límites de lo sobrenatural. Esperamos que el viaje por el camino maldito haya perturbado tus nervios y te haya dejado con un deseo insaciable de más. Si te gustan las buenas historias de terror y quieres perderte en más relatos que desafían lo desconocido, suscríbete a nuestro C-Marial. No pierdas la oportunidad de seguir nuestras narrativas escalofriantes y explorar los misterios que nos atormentan. Próxima pesadilla está a solo un clic de distancia. Suscríbete y prepárate para un viaje constante al corazón del miedo.